Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar a hablar acerca de trastornos del neurodesarrollo y hoy hablaremos específicamente de lo que es la terapia conductual. Vamos a hacer un acercamiento muy rápido hacia lo que es esa terapia conductual. Lo vamos a ver de manera muy general y a medida que vamos avanzando, pues seguimos profundizando en los elementos de esta terapia y por qué vamos a iniciar desde terapia conductual. Y seguramente ustedes tienen muchas preguntas acerca de cómo hago para poder atender ciertas situaciones muy particulares con mi hijo, con mi paciente, aquel a quien estoy dando terapia o aquel a quien estoy atendiendo en mi consulta de psicología o de medicina. Y los papás que tienen muchas preguntas sobre cómo tratar a mi hijo, eh, ya sea un bebé, un niño, un adolescente, y en cada fase los problemas son diferentes. No son las mismas inquietudes las que tiene el papá con un bebé de un año, a quien estamos comenzando a ver una dificultad en su neurodesarrollo, que las que tiene un papá con un niño preescolar o las que tiene un padre ya con un jovencito, con un adolescente con trastorno del espectro autista, porque en cada fase las necesidades son específicas y vamos a intentar abordarlas, pero quiero acercarlos a esto que hemos llamado la terapia conductual. Y porque una de las preguntas que más me hacen cuando hacemos los talleres en las ciudades es, ¿y cómo hago para, o sea, son preguntas muy puntuales, ¿cómo hago para que coma? ¿Cómo hago para que aprenda, para que estudie mejor, para que tenga un mejor conocimiento sobre X cosa? O sea, siempre son preguntas muy puntuales. Y hemos venido estableciendo que el trastorno del espectro autista es un espectro, y hemos dicho, no hay dos pacientes con trastorno del espectro autista que sean iguales. No los hay, de manera que es necesario que cada uno de ellos sea abordado de una manera específica. Y nosotros intentamos encontrar siempre una, una especie de fórmula matemática, una fórmula que me ayude a, a resolver los problemas como si fuese un molde, en donde tengo ese molde y aplico a, mi, a mis pacientes o aplico a mis estudiantes y los meto dentro de ese molde y hago que todos hagan lo que necesito que hagan. Y no funciona de esa manera. Entonces, como no hay un molde específico, no hay una receta de cocina específica, no hay una fórmula matemática específica, lo que intento darles acá son herramientas para que ustedes las apliquen en cada caso concreto. Ustedes sí conocen a su paciente, ustedes sí conocen a su hijo, conocen a su estudiante, de manera que son ustedes con estas herramientas quienes están en la posibilidad de poder generar eh, medios, herramientas propias que sean aplicables específicamente a su caso en especial. Y por eso quiero hablarles hoy acerca de esto que llamamos la terapia conductual. Entonces, si hablamos de terapia conductual, efectivamente tenemos que hablar de conductismo. Luego, las bases del conductismo son las que proveen las herramientas necesarias para que podamos eh, producir, crear lo que hemos llamado terapia conductual. Entonces tendremos que aprender también qué es conductismo, devolvernos un poco más y entender qué es el conductismo para ver hasta dónde llegamos con este concepto de terapia conductual. Pero básicamente el conductismo nos habla de esto que estamos desarrollando aquí en pantalla, que es aprender del entorno, aprender de lo que nos rodea. Significa que utilizamos lo que está a nuestro alrededor, las herramientas que cada uno de ustedes tiene en su consultorio, en su casa, en su colegio, en su aula de clase, lo que tiene usted a la mano para ofrecerle a la persona con trastorno del espectro autista unas herramientas adecuadas para poder generar un cambio, en este caso un cambio de conducta o un ajuste de conducta. Pero aprendemos básicamente de nuestro entorno y eso es lo que queremos reflejar a través de estas imágenes. Los objetivos del conductismo y por supuesto de la terapia conductista, que son básicamente lograr que nuestro niño, nuestra persona con trastorno del espectro autista, o estas herramientas las pueden aplicar también para eh, niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad o que tienen
otras comorbilidades. Y les insisto, comenzamos desde lo más básico. Estamos entendiendo que nuestro paciente, y para no tener que repetir tantas veces algunas palabras, voy a simplificar utilizando la palabra paciente. Yo soy médico y lo enfocaré desde ese punto. Ustedes lo verán como su familiar, como su estudiante. Yo lo voy a enfocar como paciente y desde ahí para no enredarnos tanto con el vocabulario. Entonces, yo necesito que mi paciente deje de producir algunas conductas que consideramos que son inapropiadas con respecto a la neurotipicidad. Hemos hablado de lo neurotípico ya en los seminarios presenciales en los que hemos hablado de qué es lo neurotípico y hemos dicho que de alguna manera tenemos que entenderlo como si fuera la normalidad. Y hemos discutido un poco acerca de lo que es ese concepto de normalidad, lo que para unos puede ser normal, para otros no, pero básicamente para ustedes debe ser entendido, para nosotros en general debe ser entendido como lo que es normalmente aceptable por la sociedad, lo que es esperado por la sociedad. Y no estoy diciendo que un cerebro con trastorno del espectro autista no tenga un rango de normalidad. Estoy diciendo que se sale un poco de lo neurotípico y acá pues tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras para no herir susceptibilidades de nadie, por supuesto. Porque no es la idea, pero igual tengo que expresarme a través de algunos componentes verbales y estoy hablando pues de esto, de pacientes y de neurotipicidad. Y necesitamos suprimir, modificar o eliminar algunas conductas que no son deseadas. Y fíjense que no estamos diciendo que en general tienen que ser eliminadas todas estas conductas que no están dentro de lo neurotípico. Estamos diciendo que algunas de ellas pueden ser perfectamente modificadas, cambiadas o incluso levemente modificadas. No todas tienen por qué ser eliminadas porque no todas tienen un grado de complejidad que se opone a lo que es socialmente aceptable, pero básicamente eso, yo necesito reforzar unas conductas que son deseables, que quiero que haga mi paciente y eliminar lo que considero que no es adecuado para mi paciente porque lo pone en riesgo, porque pone en riesgo su propia integridad o su vida, porque pone en riesgo la integridad de su familia o porque simplemente no es socialmente aceptable desde el punto de vista de lo que nosotros hemos llamado normalidad social, a lo que nos referimos hace un momento. Entonces hay algunas técnicas que son aplicables, en este caso, al conductismo. Y entre esas técnicas se derivan de dos teorías, básicamente. Algo que llamaremos el condicionamiento clásico y otra teoría a la cual vamos a llamar el condicionamiento operante. Ahora, más adelante, les voy a explicar en qué consiste cada una de ellas, pero digamos que a partir de ese condicionamiento es que ustedes van a lograr que su paciente tenga la modificación de esas conductas o reforzar las conductas que consideramos adecuadas o eliminar las conductas que definitivamente consideramos que son indeseables en el comportamiento de ellos. Entonces, acá, a diferencia de otro tipo de enfoques que podamos llegar a percibir o que ustedes lleguen a conocer, algunos de ustedes, insisto, son expertos en este tema y les reitero, me perdonan lo básico, pero aquí estamos hablando también con algunos papás, algunos padres que no tienen el conocimiento amplio que ustedes tienen en su profesión. Entonces, quiero decirles que básicamente la terapia conductual está relacionada con acción. No es tanta teoría, aquí no nos vamos a enfocar mucho en la teoría, queremos enfocarnos mucho en la práctica, en la acción. Entonces, nuestro enfoque conductual tiene que ver con eso. Ser muy prácticos, lograr que efectivamente se obtenga un resultado a partir de una acción que ustedes producen para limitar un comportamiento, para reforzar un comportamiento, pero son ustedes quienes inician esa fase de acción. Entonces, a partir de eso, vamos a entender que existen unas personas que se encargan de producir esa terapia, que son los terapeutas conductuales. Entonces, pero ustedes también tienen que convertirse en terapeutas de sus pacientes, de sus hijos, de sus estudiantes, tienen que convertirse también en terapeutas. Sus
cada uno guardando las limitaciones que le corresponde a su edad o a su rol dentro de la relación con el paciente. Si usted es padre de una persona con trastorno de espectro autista, pues seguramente usted tiene unos objetivos específicos que pueden llegar a ser similares a los que tiene su terapeuta, o en un momento determinado pueden llegar a tener un objetivo diferente. Sin embargo, la estrategia es similar en todos los casos. Y como estamos hablando de estrategias, también quiero referirles que regularmente cuando se produce una conducta que no es apropiada, que consideramos inadecuada, para que se produjera esa conducta, probablemente sin que estemos siendo conscientes de ello, se han utilizado unas estrategias de aprendizaje. Esas conductas que no queremos que se reproduzcan, esas conductas que queremos limitar o que queremos evitar, esas conductas que son definitivamente las que se convierten en nuestro objetivo para ser modificadas, pues déjeme decirle que existieron unas estrategias de aprendizaje para que su paciente, para que su hijo aprendiera esa conducta no deseada. Esas conductas no deseadas fueron aprendidas. El cerebro con trastorno de espectro autista tiene una forma de ver e interpretar el mundo diferente. Hemos hablado de que no prestan atención, por ejemplo, desde el área prefrontal, como lo estaríamos haciendo nosotros en este instante, donde ustedes tienen una atención dirigida a lo que estamos conversando en este momento, sino que las personas con trastorno del espectro autista tienen una atención fundamentada en su corteza sensorial, pero aunque estén priorizando su corteza sensorial, no significa que no existieron unas estrategias de aprendizaje que los llevaron a generar conductas no deseadas durante el crecimiento, durante el neurodesarrollo, desde edades muy tempranas. Nosotros probablemente hemos influido en que o no se produjeran algunas conductas adecuadas o se desarrollaran algunas conductas no deseadas. Y esto no es para que tengamos ahora un sentimiento de culpa, porque estamos entendiendo que lo que nosotros no queremos que el paciente con TEA haga probablemente haya sido aprendido dentro del entorno en el que nos estamos moviendo. Porque hemos dicho que el conductismo se basa en eso, en lo que nos rodea, lo que está a nuestro alrededor. Y hay otras teorías, por supuesto, pero estamos hablando de la teoría conductista, entonces por eso estoy haciendo énfasis en ella y les estoy diciendo esto. Que nuestro entorno ha hecho que nosotros aprendamos ciertas cosas, positivas o negativas, y que nuestro paciente con trastorno del espectro autista también haya generado unas conductas no deseadas a partir del entorno que nosotros mismos le propusimos. Pero también tenemos que entender que la terapia conductual tiene mucho que ver con modificar esas conductas no deseadas, ya sea para controlarlas, suprimirlas y, por supuesto, para adquirir nuevos comportamientos que son los que nosotros estamos deseando, los comportamientos que estamos buscando que se generen en nuestros pacientes. Entonces, así como una estrategia pedagógica lleva a la adquisición de unas costumbres que no queremos, o neurotípicas, o no están dentro del rango social de normalidad, pues también pueden utilizar esas mismas herramientas para lograr esa modificación de conducta y obtener lo que realmente deseamos. Ahora, ¿cómo actuamos? ¿Por qué actuamos de ciertas formas? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Y por qué algunas personas generan ciertos comportamientos y otros no? Yo les he venido mencionando, no hay dos personas con trastorno del espectro autista que sean exactamente iguales, y son como las huellas digitales de todas las personas en el mundo. No hay dos huellas digitales que sean exactamente iguales. De manera que cada uno de nosotros como persona es único, no hay otro exactamente igual a nosotros. De la misma manera, no hay dos personas con trastorno del espectro autista que sean exactamente iguales el uno del otro, pero también tenemos que entender cuáles son esos mecanismos que hacen que nuestro comportamiento tenga ciertos rangos de similitud entre unos y otros. No todos actuamos de la misma forma, pero digamos que hay unos rangos de comportamiento similares. Esperamos que una persona se comporte de cierta manera cuando estamos
en un aula de clases o esperamos que se comporten de una forma cuando estamos en un transporte público o cuando estamos en un centro comercial o en el cine. Si bien es cierto que no todos nos vamos a comportar exactamente de la misma forma, es probable que sí tengamos necesidad de que exista un rango de comportamiento que sea socialmente aceptable, y eso es lo que estamos buscando. Dentro de la psicología conductual, pues estamos entendiendo que hoy tenemos unos métodos de investigación que nos permiten mejorar muchísimo en comparación a lo que le correspondía antes a los psicólogos o a los investigadores, que era básicamente un, una, era puramente teórico, ¿no? Analítico, observacional, llegar a la conclusión por investigación basada en observación. Hoy tenemos otras herramientas, por ejemplo, las neuroimágenes que estamos mostrando en el fondo de la pantalla, que nos permiten establecer cuáles campos cerebrales se activan en ciertos momentos. Ya podemos identificar, y en los talleres que hemos visto en vivo, en el seminario que vimos en vivo, hablamos un poco acerca de las neuronas espejo, de cómo a través de estas neuroimágenes podemos establecer que algunas personas, por ejemplo, que están de mal genio en un momento, con el solo hecho de vernos, de tener contacto con nosotros, logran que en nuestra mente se activen exactamente esos mismos campos. Es un mecanismo de defensa que tenemos, que tiene nuestro cerebro, con el fin de igualar o tratar de igualar una condición potencialmente peligrosa, pero también de igualar una condición en la que podamos entender que alguien es muy amable con nosotros y solamente con el hecho de vernos, nuestra teoría de la mente es capaz de interpretar que la persona está siendo muy amable con nosotros y no necesitamos armar un mecanismo de defensa, sino que al contrario, a través del estudio con neuroimágenes hemos entendido que logramos interpretar lo que la otra persona está pensando y también tener un comportamiento agradable. Es decir, neuronas espejo. Mi cerebro se comporta como un espejo frente a los campos que están activos en las demás personas con las cuales estoy teniendo relación. Esto es importante también, entendiendo que el cerebro de la persona con trastorno del espectro autista tiene una deficiencia en la activación de las neuronas espejo, por eso la poca empatía que pueden llegar a mostrar. Como si nada les interesara, nada les importa con respecto a lo que el otro está sintiendo. No les interesa mucho lo que el otro está percibiendo, si el otro está sufriendo realmente no le importa. Y uno de los elementos que, insisto, que podemos lograr es generar conductas también que interpreten el sufrimiento de los demás. Las emociones pueden ser aprendidas y eso durante el transcurso de los siguientes talleres lo vamos a ir describiendo, cómo se logra eso, cuáles técnicas usamos, cómo vamos a ir logrando el desarrollo de esos comportamientos que son deseables. Dentro de la psicología del comportamiento encontramos a Watson, a quien tienen en pantalla, que inicialmente nos habla de una diferencia entre el comportamiento que es observable en nuestro paciente versus las teorías psicoanalíticas que tenían hasta ese momento, que no llegaban a abarcar este campo de la observación de la psicología del comportamiento. Esto es simplemente anecdótico, no voy a detenerme en estos casos, simplemente porque quiero mostrarles algo histórico acerca de estos investigadores, de Pablo, por ejemplo, que es uno de los referentes dentro de la psicología conductista, y a él le debemos también parte de ese desarrollo, no solamente teórico, sino práctico, porque él fue quien comenzó a hablarnos de cómo podíamos aplicar no solamente la teoría, sino técnicas de condicionamiento al comportamiento que no es neurotípico. ¿Cómo hacemos para que un comportamiento no neurotípico, o lo que él denominó en su momento comportamiento anormal, llegue a producir un comportamiento más adecuado conforme a lo que socialmente estamos buscando? Entonces, es otro de los teóricos que, insisto, se los dejo simplemente ahí como conocimiento general. Skinner, quien logra a través de el estudio de nuestro entorno, de lo que nos rodea, de ese molde social que tenemos, logra asociarlo a la forma en la que nos comportamos.
Entonces nos comportamos de acuerdo a nuestro entorno social. Entonces el niño que está en tu casa, tu hijo o el paciente que estás atendiendo es diferente al otro, no solamente porque tengan una marca genética que los hace diferentes, sino porque también hay un entorno social que es totalmente diferente, porque tu casa y los recursos que tú tienes y los elementos que la conforman y las personas que integran la familia, todos son una individualidad, todos son únicos y hacen que ese entorno sea único y hacen que ese comportamiento de tu paciente, de tu hijo, de tu estudiante esté moldeado por ese entorno. De manera que, por ejemplo, en los colegios, ustedes dicen, bueno, en aquel colegio no me funcionó, en otro colegio me iba mejor. ¿Por qué? Por el entorno en el que estaba desarrollándose ese proceso de formación académica. Entonces, el entorno influye mucho en el proceso de formación. Ustedes como psicólogos o como terapeutas, pues tienen que tener en cuenta que el entorno influye mucho. Detalles de su consultorio hacen que haya una posible variación en las conductas que puedan llegar a percibir algunos de sus pacientes. Y en las casas, por supuesto. No es lo mismo una casa de un paciente que tiene ciertos recursos tecnológicos a su disposición, que puede contar, por ejemplo, con una tablet para trabajar algunos elementos gráficos y otro que no tiene. Es decir, definitivamente el entorno influye. Pero a pesar de que no tengamos grandes recursos ni un gran capital, también podemos hacer que el entorno se ajuste de forma más adecuada hacia lo que necesitamos lograr en nuestro hijo o en nuestro estudiante. Entonces, pero sí es necesario entenderlo, que hay quien tiene ventajas y quien tiene ventajas por el entorno que lo está rodeando. Y eso producirá unas ventajas en el neurodesarrollo y producirá unas ventajas en cuanto al moldeo del comportamiento que estamos buscando en nuestro paciente. Entendiendo eso, entonces quiero hablarles ahora acerca de cómo se producen o cómo se eliminan respuestas a partir de lo que vamos llamando los reforzadores. Quienes tienen algo de conocimiento en esto, seguramente todos, que han trabajado con terapia ABA, de la cual hablaremos también en profundidad en próximos encuentros. Y miraremos cómo aplicarla y cómo tener unas generalidades en cada caso. Pero ustedes ya tienen un conocimiento en cuanto a esto de que existen reforzadores o que existen recompensas. Y algunos de esos reforzadores en la historia del conductismo han sido aplicados de forma negativa, unos reforzadores negativos o unos castigos para tratar de modificar o de alterar algunos comportamientos, algunas conductas. Entonces sí existen tanto la extinción de una respuesta como la modificación de una respuesta o de una conducta y la fuerte relación que tienen con esos reforzadores o recompensas. Y les quiero contar esta historia, y la historia de la teoría de la superstición de la paloma, una teoría que surge alrededor del año 48, en la cual básicamente consiste en lo siguiente. Tenían un observador, se dio cuenta, haciendo estudios sobre un grupo de palomas que tenían hambre y habían reducido muchísimo su peso corporal, alrededor de un 75% del peso corporal. Y luego el ejercicio consiste en que se les va a suministrar alimento durante unos minutos de cada día. Se les ofrecía un mecanismo mecánico automático mediante el cual se les ofrecía comida durante cierto tiempo. Pero existía otro rango de tiempo en donde de pronto, sin que estuviese asociado al tiempo, se les ofrecía comida también de forma esporádica. A ver, intento recomponer esta idea. En unos periodos específicos, vamos a suponer, cada hora, por reloj, cada hora, abrimos una compuerta y les damos alimento. Ese es un mecanismo. Entonces, ellos cada cierto tiempo, cada hora, las aves esperaban que se les diera alimento.
Pero resulta que si querían obtener un alimento mediante un proceso mecánico, también se dispuso en parte del experimento de un botoncito, de una acción mecánica, que al tocarlo con el pico, entonces se abría una ventanilla y les permitía comer durante un momento. Pero luego se les restringía también, y simplemente a criterio del investigador, en cualquier momento que no tenía que ver ni con el tiempo, ni tenía que ver con el proceso mecánico, en cualquier momento de forma aleatoria se les se les otorgaba un alimento. Entonces, digamos que ahí teníamos 3 formas en las cuales se alimentaban estas aves. De manera que los investigadores comenzaron a observar que las palomas desarrollaron algo que se comenzó a llamar el comportamiento supersticioso. Y a eso se le llamó, se le denomina hoy en día la superstición de la paloma. Porque se creía, las palomas más bien comenzaron a creer que actuar de una forma particular, eso hacía que la compuerta del alimento se abriera. Entonces, ¿cuáles actitudes? Por ejemplo, producir un sonido. Entonces, algunas creían que produciendo un sonido era cuando se abría la compuerta del alimento. Otras consideraban que, por ejemplo, al tener una postura específica, acostadas, de pie, aleteando, asumiendo una posición corporal específica, y cada paloma comenzó a desarrollar su propio comportamiento. Entonces, lo voy a traer aquí a un ejemplo más actual para ver si nos entendemos con esto. Supongamos que alguien piensa que al ponerse de pies es cuando se abre la compuerta de la comida. Lo voy a poner ahora en un ejemplo como de nuestra casa. A alguien se le ocurre que cuando se pone de pies es cuando llega la mamá y le lleva el desayuno a la mesa. Otro dirá, no es cuando me pongo de pies, es cuando prendo la televisión. Es cuando enciendo la televisión, es cuando mi mamá me trae el desayuno. Alguien dirá, es cuando toco la puerta 3 veces. Cuando toco la puerta 3 veces es cuando mi mamá me trae el desayuno. Alguien dirá, es cuando grito. Entonces, cuando yo grito es cuando mi mamá me trae el desayuno a la mesa. Entonces, fíjense cómo, si asimilamos un poco este concepto de la superstición de la paloma, tal vez ustedes comiencen a asociarlo con algunos comportamientos específicamente en personas que tienen trastorno del espectro autista con un déficit muy alto en la comunicación, y ustedes comienzan a darse cuenta de por qué ellos producen o se comunican a través de algunos elementos que no son propiamente verbales. Porque el hecho de que no tengan comunicación verbal no significa que el trastorno del espectro autista no permita comunicación, sí la hay. A través de correr, a través de golpear una puerta, a través de producir un sonido, a través de un grito, a través de hacer algo que a ustedes les permite comprender que la persona está buscando algo. Ustedes han aprendido a comunicarse, saben en qué momento, por ejemplo, quiere salir, en qué momento quiere comer, en qué momento quiere tomar agua, y ustedes se han adaptado tanto a esa conducta como su paciente. Entonces, es probable, basándonos en la superstición de la paloma, hasta ahora estamos entrando a lo que es la base del conductismo, ¿no? Hemos desarrollado otros elementos que vienen mucho más adelante, pero estamos iniciando desde acá. Entonces les insisto, perdónenme lo básico de esto, pero básicamente es como si el paciente que tiene una complicación grave en su neurodesarrollo estuviera pensando que al realizar cierto comportamiento que vamos a asociar ahora con este concepto de superstición de la paloma, al asociar cierto comportamiento logra obtener algo. Por ejemplo, después de un tiempo de estudio, al final del estudio específicamente,
se consideró que el 75% de las aves se habían vuelto supersticiosas. Es decir, que creían ellas que un comportamiento, asumir un comportamiento corporal o hacer algo, era lo que producía el alimento. Entonces, por ejemplo, una de las palomas creía que girando varias veces alrededor de la jaula, pero en sentido contrario a las agujas del reloj, era como conseguía su alimento. Cada una desarrolló un comportamiento diferente. Estos son unos muy particulares que les estoy mencionando para entender un poco cómo es que funciona este comportamiento fundamentado en el conductismo. Otra paloma, por ejemplo, consideraba que el movimiento de péndulo con la cabeza, movimiento repetitivo pendular, era lo que producía que apareciera el alimento. Entonces es como si la paloma estuviera pensando, ¿qué hago yo para merecer que me den comida? ¿Qué hago yo para merecer tener esta respuesta que a mí me gusta? Otras aves entonces simplemente aleteaban de forma constante, comenzaban a aletear, a mover sus alas con el objetivo, tratando de lograr que el alimento les fuera entregado, precisamente porque su conducta era la que generaba ese hecho de que le estuvieran proporcionando la comida. Entonces, si nosotros logramos transferir esta idea de qué he hecho yo para merecer esto, o sea, para obtener un beneficio o incluso para obtener un castigo, vamos acercándonos un poco a cómo funciona de forma muy básica el cerebro de una persona con trastorno del espectro autista y con un trastorno del neurodesarrollo que no le permite comprender por qué está sucediendo algo. Simplemente lo asocian a algo. Lo asocian a algo positivo o a algo negativo que está trayendo una consecuencia. Y en eso se fundamenta un poco de forma muy incipiente el concepto del ABA. El ABA se fundamenta en esto, en tener un refuerzo, lo que llamamos un refuerzo o positivo o negativo, y de cierta manera ajustar conductualmente el cerebro del paciente que piensa allá en su interior, razona y dice, ¿por qué estoy recibiendo esto? ¿Por qué estoy recibiendo este castigo? ¿O por qué estoy recibiendo este premio? ¿Qué estoy haciendo para merecer esto que está ocurriendo conmigo? Entonces, estas conductas supersticiosas fueron desarrolladas básicamente en el intento simplemente de obtener comida. Aquí no estamos hablando de nada más y evidentemente la aplicación de esto y llevarlo al uso en un paciente con trastorno del espectro autista que tiene un nivel de comunicación muy restringido, pues no es tan simple, porque es claro que el cerebro complejo de un humano jamás podemos llegar a compararlo con el cerebro de una paloma, o la conducta de un cerebro humano, pues tampoco puede llegar a ser comparada con algo tan simple, pero digamos que nos sienta las bases de por qué ocurren ciertas conductas y por qué decimos que el entorno tiene que ver. El entorno tiene que ver con la forma en cómo desarrollamos conductas tanto positivas como negativas. Y ahora comenzamos a hablar de la superstición humana y no tenemos que hablar específicamente del trastorno del espectro autista. Entonces tenemos otro teórico, más adelante Skinner, comienza a mostrar que si bien es cierto que las palomas pueden ser condicionadas para el desarrollo de esas conductas supersticiosas, pues la superstición también es evidente en el comportamiento humano. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún tipo de superstición. Acá en la imagen, la asociación de que algo bueno o malo nos ocurre cuando lo asociamos con un número, o cuando lo asociamos con un animal, o cuando alguien pasa por debajo de una escalera, o qué sé yo, las conductas supersticiosas son ilimitadas. Y estamos pensando que algo nos ocurre, bueno o malo, y lo asociamos con algo externo, con algo que no tiene, ni siquiera tiene nuestro control, porque es una fecha específica, porque ocurre un evento astronómico, porque qué sé yo. Entonces, asociamos con que algo bueno o malo nos ocurra con una situación externa de la cual regularmente no tenemos un control general. Cuando nosotros
tenemos la creación de estas conductas supersticiosas, regularmente, en muchas ocasiones, ni siquiera nos estamos dando cuenta que las tenemos. Algunas personas, por ejemplo, cierran la puerta de su casa y la empujan 2 o 3 veces, pensando en que de pronto quedó abierta, pero lo hacen solamente cuando ven que el cielo está gris. Aquí estoy inventando cosas en este instante. Es que las conductas de cada uno de nosotros tienen que estar relacionadas con nuestro entorno. Es probable que las conductas que disparen una actitud supersticiosa en algunas personas sean diferentes las si ocurren en Bogotá o si ocurren en la costa o si ocurren en otro país. Dependen mucho del entorno. Si entendemos eso, entonces pues, los invito a que nos analicemos un poquito. A alguien que lea el horóscopo, a alguien que evite el gato negro que le pasa por el frente, a alguien que se le rompe un espejo, a alguien que evita pasar por debajo de la escalera. Reitero la lectura del horóscopo. Entonces, no todos los rituales terminan siendo supersticiones. Y a este punto es al que quiero que lleguemos, ya vamos a finalizar. Y vamos a analizar si lo que tenemos es un ritual o lo que estamos viviendo es una ansiedad. Y acá les presento a Weiss, otro de los teóricos, que sí logra hacer una diferencia entre si algo que está ocurriendo corresponde a algo místico o corresponde a algo puramente conductual. Fíjense cómo ocurre con algunos atletas, en este caso el ejemplo de un equipo de fútbol que hace cierta danza particular antes de iniciar el evento deportivo porque consideran que así es como logran ganar y que cuando no hacen bien la danza o no les sale bien la danza es cuando pierden. Entonces generan como estos rituales y esos rituales se convierten en realmente unos procesos que les permiten enfocarse, que les permiten concentrarse y que según ellos les permiten alcanzar la victoria en el evento deportivo. Los tenistas, por ejemplo, que desarrollan algunas conductas, por ejemplo, la alineación de las botellas que están viendo en la imagen que tienen al lado derecho, alineación de las botellas y que están alineadas adecuadamente. El deportista piensa, además, este es un deportista famoso, este es Nadal, que considera que es una de las razones por las cuales puede ganar o perder uno de sus partidos. La cantidad de veces que rebotan la pelota en el piso, de la forma en la que están tomando la raqueta, comportamientos supersticiosos que a la vez se van convirtiendo en comportamientos de lo que llamamos el trastorno obsesivo compulsivo, los TOC. Las personas con TOC tienen unas compulsiones que repiten de forma constante, pero que llegan a intervenir en el normal desarrollo de su vida cotidiana, llegan a afectarlos de forma patológica. Entonces ya estamos viendo cómo el cerebro comienza a funcionar, a discurrir no es tan sencillo como el concepto de la paloma, sino que acá estamos viendo en que se crean temas supersticiosos, en que se crean trastornos compulsivos, que no significa esto que no le ocurran a los pacientes con trastorno del espectro autista. Entonces, corresponde a cada uno de ustedes identificar en su hijo, en su paciente, en su estudiante, si estamos ante un evento que está más relacionado con un proceso de superstición, con un proceso conductual, mediante el cual hago algo para obtener una recompensa, o se nos ha convertido ahora en un trastorno obsesivo compulsivo, porque sí es posible que un cerebro con trastorno del espectro autista desarrolle también un trastorno obsesivo compulsivo, por supuesto que sí es posible. Lo que pasa es que aquí tienden a confundirse por la delgada línea, la difícil línea de diferenciación entre la conducta supersticiosa y el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí tenemos que ser muy ágiles en identificar claramente qué es lo que está ocurriendo. Si hago
si desarrollo una conducta o desarrollo hacer algo, producir una acción, para obtener simplemente un resultado, como en el ejemplo de la paloma, todo lo que estamos obteniendo acá es una conducta supersticiosa, porque si no, entonces no voy a obtener algo o va a ocurrir algo negativo, o se me ha convertido esto en un trastorno obsesivo compulsivo que incluso llega a dañar mi vida diaria, a afectar mi vida diaria. La conducta supersticiosa básicamente está asociada con algo místico, con algo mágico, un pensamiento que ya se sale de lo que nosotros llamamos la lógica material. Tengo que ponerle algún nombre a esto, así que me referiré a ese comportamiento de esta manera. Mientras que la compulsión lo que busca es tranquilizar un pensamiento que se nos ha convertido en una obsesión. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Porque la compulsión, el TOC, no está relacionado con algo místico, mágico, mientras que la conducta supersticiosa sí lo está. Bien, entonces, dejamos hasta acá por ahora, porque me extendí un poquito más. Les dije que no íbamos a tardar sino 40 minutos y la idea para que participen es que no tardemos más, sino después se aburren. Entre media hora y 40 minutos máximo cada vez que tengamos una intervención de esto. Quiero reiterarles que si logramos comprender cuál es el fundamento, por qué se logra una alteración en la conducta, por qué se producen conductas que son lo que hemos llamado conductas disruptivas. Las conductas disruptivas hemos dicho que aparecen de repente, pero eso definitivamente no aparece de repente. Hay una base allá, una base conductual que ha producido que esa conducta que ahora está apareciendo y que llamamos disruptiva, de pronto se nos ocurre que está apareciendo hasta ahora y que no se le ha ocurrido antes y que no sabemos por qué está apareciendo hasta ahora, pero no, eso no es así. Hay una acumulación de eventos que son los que están generando que la conducta se produzca de esa forma. Voy a suspender la grabación y quedamos con las preguntas que ustedes puedan tener, porque no queremos que de pronto hacen alguna pregunta que sea particularmente familiar o lo que sea, y no queremos que quede grabada porque el video sí lo vamos a subir al canal.